Quiero compartir un video. Mi Adri es el de Leo Zuckerman y Felipe Calderón exonerando a Genaro García Luna. Ya es de hace tiempo, ¿no? Pero ve nada más. O sea, Leo Zuckerman con su jefe Felipe Calderón hablando de que cómo no, es imposible creer que Genaro García Luna haya recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Incluso hasta Leo Zuckerman dice, yo que conozco a Genaro García Luna, no, me es muy difícil de creer que haya recibido sobornos. Dijo, no me cuadra. Exactamente. Según no, espera, Ro, yo creo que Leo Zuckerman es de los que recibió sobornos de este señor. Vamos a ver este video. Pero no me cuadra, no, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en el Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido, de patrimonio que se va formando. La verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia y, por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo dejo las cosas ahí en cualquier... ¿Cómo ves, Ro? Yo que conozco a Genaro García Luna, no, me es difícil, y sus relaciones, yo que conozco a Genaro García Luna y sus relaciones con Estados Unidos, no, es muy difícil entender que él recibía sobornos del cártel de Sinaloa. Y no solamente tenemos ese video, tenemos otro, mi querido Ro, de una entrevista. Adri, a ver si puedo silenciar el micrófono de Ro, por favor. Porque se escucha. Muchas gracias, Adri. Tenemos otro video, mi Ro, donde Fernández de Ceballos, Ro, audiencia, Fernández de Ceballos, con a esta señora Susana Uresti, dice que Felipe Calderón claro que sabía, y le faltó poquito para decir, y si no sabía, pues qué. Vamos a ver y escuchar este video. Un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente, que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad, y en segundo lugar, que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador, que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción. Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Y si no lo supo, fue un idiota, así tal cual. Ya llegó nuestro querido compañero y amigo, el periodista y columnista Manu Ibarra. Adelante, mi Manu, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, perdón por el retraso, pero recién vi el mensaje. Saludos. No te preocupes, mi Manu. Gracias por estar aquí. Estamos hablando sobre esta prensa, estos medios corporativos, sobre el error, entre comillas, del país, ¿no? En su traducción al inglés de que habla de que López Obrador está cambiando la Constitución o quiere cambiar la Constitución para reelegirse, y que sale el reportero que escribió ese artículo y dice, a ver, yo no escribí eso, ¿no? O sea, aquí está el artículo original, ¿no? Y que entonces ya el país en su versión en inglés dice, ay, sí, fue un error de traducción, perdón, ¿no? Y no. Bueno, ya ves estos videos de Leo Zuckerman y Felipe Calderón exonerando a García Luna, y este último de Fernández Ceballos diciendo que claro que Felipe Calderón sabía. Así la prensa, pues. No, es una lágrima. De hecho, en mi texto más reciente en SDP Noticias hablo precisamente de eso, ¿no? O sea, cómo hay un silencio humillante de la prensa corporativa
humillante y cómplice, ¿no? Respecto a este caso, pero no fuera este fiasco de la ministra Yasmín Esquivel, porque lo estarían poniendo ya no en primera plana, mandarían a hacer una portada especial a colores y cintillos y fotos gigantes, ¿no? Pero el juicio que se denomina juicio de la década o quizás el juicio del siglo, lo cual los 3 personas que estamos aquí presentes, a Rodri, que le mando un saludo, tú y yo, e incluso la gente que nos apoya, Uri, Adri, gente que está detrás de cámara, todos fuimos testigos este inicio de semana, pues como el propio Jesús Lemus, que estuvo encarcelado gracias a las artes malévolas, por así llamarlas, de Felipe Calderón y de García Luna, pues él nos confirmó la existencia de esta lista de periodistas notorios, ilustres y notables que recibían eso que vemos ahí, apoyos, sobornos, chayotes, prebendas, embutes de Genaro, y pues ese dinero pasaba desde los dueños de los medios hasta los columnistas chayoteros, ¿no? Este otro señor que está ahí, también otro distinguido por haber aumentado el gasto en medios de publicidad oficial, pues a niveles estratosféricos, ¿no? De hecho, iba en una pirámide, ¿no? Ascendente, Fox, y luego se fue arriba con Calderón, se fue hasta el cielo con Peña, y luego, ¿dónde baja? Pues baja aquí con el presidente, ¿no? Entonces, ese silencio cómplice de los medios tradicionales en México, pues no es gratuito. O sea, ¿tú crees que si García Luna fuera una blanca palomita estarían esos paisanos ahí? Muchos de esos paisanos fueron desplazados por la guerra contra el narco de este par de satánicos personajes, ¿no? Pues no hay otra manera de definirlos, ¿no? Malévolos personajes, pues o falleció la gente o perdió su empleo. Ahí están esas comunidades en Nuevo León, en Tamaulipas, la tierra del Pumaburros, que parece que no recuerda el ex gordito la guerra contra el narco de su adorado, de su patrón, al que le pule los empeines a diario en redes. Tumbaburros, pues no se acuerda que Tamaulipas hay pueblos fantasmas, ¿no? Donde toda la gente se fue, las casas fueron, yo tengo una amiga que se tuvo que mudar a Europa, no voy a decir su nombre por razones obvias, y la casa de su infancia quedó destruida, bombardeada con granadas, con agujeros de rifles de alto calibre. Eso fue la guerra contra el narco falsa, ahora sabemos, de Felipe Calderón. Y pues todos estos señores ahora quieren hacerse los oxisos, quieren hacerse lo que nadie pasó, de la mano de medios cómplices internacionales como es El País, ¿no? O sea, El País, un diario ahora sí que de un país ibérico donde sí hay reelección, donde hay un puñado de parásitos borbones que ni siquiera son españoles, son franceses, pero bueno, ahí están mamando del cada vez más exiguo presupuesto español, porque España es un país pues en crisis, España es un país en crisis económica desde hace 2 décadas. México ya lo rebasó oficialmente, extraoficialmente yo creo que nunca nos rebasaron, pues nomás mira el tamaño de su territorio y su población y mira la nuestra. O sea, es ridículo pretender que es una economía mayor que la nuestra, ¿no? Pero bueno, ellos andan muy preocupados inventando reelecciones de Andrés Manuel que no existen. Yo como persona que ha trabajado en lo editorial, en traducción, en medios nacionales e internacionales, te puedo decir que esa cosa no se publicó por casualidad. Tuvo que haber un proceso ahí, tuvo que haber una revisión de un editor. O sea, alguien aprobó eso con algún motivo, y eso no es un error de traducción, eso tuvo un objetivo, vaya, a un público muy específico, que pues es un público reducido, porque dudo que la mayoría de las personas que hablan idioma inglés lean El País, pero pues sí hay un grupo ahí de Miami, exiliados, liberaloides ahí. Exacto. Perdón, Cecil, dale. No, mano, estoy de acuerdo contigo, digo, eso de error, pues, ¿qué creen que nos chupamos el dedo, que somos tontos, no? O sea, ahí con 4 palabritas, ahí fue un error, disculpe, ¿no? No, eso no es un error. Bueno, mira, te voy a hacer una anécdota.
Te voy a contar una anécdota. Hace varios años, alguien del medio, sin embargo, que también para que vean que en todos lados se cuecen habas, publicó que Margarita Zavala se había comparado con Michelle Obama. Digo, Michelle Obama no es un personaje de mi devoción, pero bueno, es una persona con una cierta carga cultural y de conocimientos y de estudios que no tiene Margarita Zavala. O sea, es un hecho, no estoy inventando nada. Y yo retomé ese texto y publicé una columna. Margarita Zavala se quejó y resultó que la reportera, sin embargo, había inventado esa cita. Entonces, sin embargo, se hicieron güeyes, quitaron esa referencia, la cual era falsa. Yo no sé si sancionaron o no a esta reportera que inventó esa cita, pero a mí se me obligaron a publicar y decir, ofrezco una disculpa porque esta señora nunca dijo esto, que se señala aquí. O sea, entonces, si a mí, que soy una persona que sí da la cara, me obligaron, porque eso no fue un invento mío, eso fue un error de haber retomado algo que inventó alguien de, sin embargo, una volada, pues porque aquí, como dice el buen Kurt Hackbarth, no asume a alguien de ese pasquín español llamado El País su responsabilidad, como a mí, a muchos nos han hecho asumirla y decir, ofrezco una disculpa, esto fue una información inventada. O sea, ¿dónde está aquí la cadena de responsabilidad? No, pero como es contra Andrés Manuel, contra abro y cierro comillas, contra un pinchinaco prieto mexicano, pues ahí nadie, absolutamente nadie, va a pagar una responsabilidad o recibir un castigo por haber inventado una mentira. Así es. Ro, ¿quieres agregar algo ya para si no pasarnos al otro tema? Pues sí, mira, me encontré y ya decía que yo sí lo había pescado. Un video que subí a mi cuenta, ese está solo en Facebook, ya al rato lo subo a YouTube, de un video donde pues se hace constar que Felipe Calderón tenía memoria muy selectiva. ¿Por qué? Porque le preguntaban de Genaro García Luna y no, yo no sabía, pero le preguntaban de otras cosas tan frívolas y me encuentro, digo, un videito en el que Víctor Trujillo, no como Broso, sino como Víctor Trujillo, le hace una entrevista a Felipe Calderón en el programa El Cristal con que se mira. Y pues le hace preguntas muy frívolas, pues en mi opinión, eran de cultura general, pero muy frívolas al final de cuentas. Pero le caché dos declaraciones. Una que capturó el medio CNN en español. Ahí es una declaración ya de hace muchos años. Y otra dentro del mismo programa de Leo Zuckerman, en el mismo programa donde dio la declaración que acaban de poner, pero es otra, donde no nada más dice que Genaro García Luna era su mejor opción, sino que además casi que le tenían envidia los del ejército y los de la PGR, así diciendo que hasta había chismes entre ellos. Entonces, pues si quieres vamos a escucharlo. Ajá, si mi querida Adri ya lo tiene, a ver si nos lo lanzas, por favor, para que chequen nada más la calaña de este personaje. Sí, se está viendo mal. Ok. Capital de Belice. Se llama Belopán. ¿A quién le decían el manco de Celaya? A Obregón. El valor de pi. Pi 3.1416. Y no, desde luego, al caso del secretario García Luna, que tiene una gran capacidad en términos de sus funciones, y evidentemente que si hubiera alguna duda de su probidad o más aún algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública. ¿Cuándo sabemos que estamos ante una palabra esdrújula? Cuando va acentuada en la antepenúltima sílaba. Felipe, ¿quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel. No, cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros, contra el ejército y el ejército contra el PGR y el ejército contra la seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables, no. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Víctor.
No, bueno. Entonces, para mí que esos chismes que según decía Felipe Calderón que existían y que no eran pruebas verificables, eran, por ejemplo, las cartas de Javier Herrera Valles, por ejemplo, las denuncias que le hacían otros periodistas como Lidia Cacho, que le dijo en su cara que Genaro García Luna traía mucha cola que le pisaran. Dicho sea de paso, estaba presente en esa conversación Josefina Vázquez Mota. Entonces, y luego se atreve a decir que había rivalidad y chismes entre las fuerzas de seguridad pública, entre miembros del ejército con otras miembros del gabinete de seguridad. O sea, solo habla del poco conocimiento y de la nula seriedad que Calderón puso en el tema de seguridad pública en este país. Y de ahí que la violencia creció como creció. No nada más por todo lo que hizo Genaro García Luna en su estancia en la Secretaría de Seguridad Pública, antes en la AFI y antes en el CISEN, sino además por esta, te digo, falta de seriedad que Calderón le puso a la seguridad pública de México. Prueba de eso es que los problemas de violencia crecieron exponencialmente, se mantuvo esa tendencia a la alza en el sexenio de Peña Nieto, pero en esta administración, que ciertamente las cifras de la violencia siguen estando altas, no han crecido exponencialmente como crecieron de Fox a Calderón o de Calderón a Peña. Siguen altas, pero siguen conservando ese nivel que tenían en el sexenio de Peña Nieto y con una ya tendencia a la baja en algunos delitos, ¿no? Entonces, para que veamos quién es Felipe Calderón en relación con Genaro García Luna, que como lo acabamos de escuchar, era, según él, su mejor opción para ocupar el puesto de seguridad pública. O sea, de ese nivel de ignorancia o de cinismo estábamos hablando, porque esa es una u otra. Si no sabía, por inepto, porque no sabía, ¿no? ¿A quién le dejó la seguridad pública a este país? Y si sabía, pues por cómplice, ni más ni menos, que en mi opinión, ya de ser, pues yo creo que la segunda. A mí me gustó la declaración del ex policía Herrera Valles, que dice, es que eran socios, porque le pregunta a Alejandro Páez Varela, ¿no? Pero ¿qué hacía que entre ellos pues se protegieran? O ¿qué había ahí? ¿Qué relación tan profunda había para que Genaro García Luna y Felipe Calderón pues no se delataran, se cuidaran pues? Y decía Herrera Valles, una sociedad, ellos eran socios, y acuérdense que Anabel Hernández, cuando era Anabel Hernández, retrataba que además había ahí una amistad muy íntima, pues, entre ellos. Pero, pues ahora ya pueden cambiar las cosas. Decíamos hace rato que ya hoy se terminó de elegir al jurado y que el lunes, pues, comenzará el desahogo de pruebas y el desfile de estos testigos. Y pues al menos el ex policía Herrera Valles dice que Genaro García Luna pues sí puede delatar a sus jefes, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, y tal vez llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero ya veremos qué sucede.